ellos tienen que hacer algo, pero que ellos pueden hacerlo, nosotras no. Hay un periodo que empieza ahorita en mayo, abril-mayo, que va a ser el de la rosa, que es cortar, quemar para el cultivo. Nosotras no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un trabajo pesado, solo lo hacen ellos. Y nosotras nos dedicamos a enviarles comida o llevarles comida y preparar la comida, pero nosotras no entramos en esos trabajos donde ellos toman decisiones, o para marcar fronteras en los límites en donde ellos son vecinos de otras comunidades, entonces se encargan ellos de hacerlo. En el caso de la fiesta, nosotras sí participamos. Participamos apoyando, o la mayoría de la comida pues nos toca hacerla nosotras, pero ellos se encargan de traer desde la leña, desde los trastes, ellos se encargan, y nosotras ocupamos ese papel de preparar, pero no es que nos dejen afuera. Se ve como si nos dejaran afuera, pero nosotras, la mayoría o todas nosotras tenemos hijos y no podemos ejercer un cargo en el cual tengamos que salir día o noche, porque en las comunidades no hay un horario de trabajo, sino eres autoridad y eres desde el día que entraste hasta que pasen los 365 días del año, y entonces ya sea día o noche, a la hora que el problema inicie, tú tienes que estar presente. Bueno, a lo mejor me salí del tema, por favor díganme, no sé, en sí no sé qué quieran saber de lo que yo les puedo apoyar. A ver si te oye ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta ahora? Mira a ver si te ¿Me oye ahora. escuchas ahora? ¿Me escuchas? ¿Rafi? Okay. ¿En el otro micrófono? No, es el pequeñito, mira el pequeñito. Sí, los dos estoy aquí. ¿Oyes? Si tienen alguna duda o quieran que les conteste algunas preguntas, me parece bien que pueden escribirlas. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, por el chat. ¿O quieren que les platique más de algún tema en especial dentro de la comunidad? ¿Algún tema que tengáis curiosidad? Yo tengo una pregunta sobre lo que ustedes deseen. Sí, ¿cuál es se la digo y sí. nada más. Sí. No sé si va a ser un poco atreverse, pero ¿ella como mujer ha sentido alguna vez deseo de desempeñar las labores de los hombres o compañeras suyas de la comunidad que hayan querido hacer quieren eso? hacer cargos en la comunidad, ¿no? Eso, el deseo de tener cargos en la comunidad. De desempeñar un papel análogo al del hombre. ¿Así está bien? No, es que, perdón que haya hecho la está bien. la traducción. Sí, dale. O alguna compañera suya. No, pero... No, lo digo porque se puede... No, si quieres tú escribirlo, porque yo estoy interpretando. Eso, la cuestión es que ya lo leyera. No, digo que luego podía seguir escribiendo, pero que yo lo fuera leyendo. Sí. Claro. Sí. Cuando no tenía hijos, porque ahora tengo dos, tengo a Kimi y a Vico. Cuando no los tenía ellas, bueno, estaba en la universidad y yo pensaba que era fácil hacer muchas cosas, pero viendo la situación dentro de la comunidad como comunidad, no, si eres autoridad no puedes hacer muchos cambios, tendrías que ser presidenta o presidente, pero del municipio, manejar 12 agencias, es decir, tener más voz estando en un municipio que estando en la comunidad, porque estando en la comunidad como agente y formando parte de las 12 agencias, el municipio es el que toma todas las decisiones. Entonces sí me había gustado estar dentro del municipio, pero en sí no tuve mucho tiempo para ese cargo. Bueno, primero, antes de 2007, Coicoyán de las Flores, ninguna persona, hombre o mujer, fuera de Coicoyán, o sea, de las 12 agencias, podía
un papel dentro del municipio. Pero después del 2007 tuvieron muchos problemas porque las agencias peleaban que se les diera la oportunidad de poder estar en el municipio y poder ver o conseguir algunos cambios para sus pueblos. Y entonces hubo problema con el municipio, entonces las comunidades de Coicoyán cerraron Coicoyán, no tuvimos paso por más de 6, empezó 2004, 5, 6, 7, 8, 9, como más de 5 años, tuvimos problemas, no podemos entrar, no tuvieron autoridad, se cancelaron las votaciones, y entonces tuvieron un administrador. Después de los 6 años del gobierno de este administrador, entonces se buscaron nuevas autoridades, y ahora, a partir de ese periodo hasta la fecha, solo ha habido un presidente que fue uno de las agencias, y en este año entró otro. Entonces estamos hablando que a partir de estos cambios que se dieron, quien sea de la comunidad, bueno, en especial hombres, pueden meter sus papeles y pelear por digamos que ya es más como la ciudad, pelear por ese lugar. Pero ahorita sería meter papeles, pero ahorita yo sinceramente no estoy preparada o no estoy segura de estar dentro de ese cargo por mis niños. Tengo una niña, Kimi, de año 3 meses, entonces ahorita no me gustaría dejarla. Bueno, aquí en México somos muy pegados a los hijos, hasta ahora lo entiendo, que decíamos que no, pero sí. Y sería tal vez en un futuro igual, y dependiendo cómo está la situación de nuestros pueblos, yo creo que igual podríamos hacer ese cambio, porque Toño les habrá comentado de la situación que tuvimos cuando se destruyó el señor Lluvia. Hicimos nuestra reunión nosotras las mujeres, hablamos, regresamos al señor Lluvia en su lugar y lo logramos, y finalmente ya se le dio un espacio al señor Lluvia, entonces ya tiene un lugar. Ya mandamos a plantar de hasta árboles porque se nos dio ya un espacio donde ya no se va a quitar. Y entonces sí podemos hacer cambios, pero como que decía, como estar dentro de agente, no, pero de presidente tal vez algún día, pero ahorita no me siento para, aunque en estos momentos están la gente que quiere formar parte de las autoridades, bueno, del cabildo, lo que hacen es ir a los pueblos y hacer que voten por ellos, porque para eso se hacen votaciones para lo del municipio. Pero de que se puede, pero ahorita no estoy disponible para este cargo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir y yo sí, eso, pasarle por escrito las preguntas. El señor de la lluvia pasó en el 2008, si no me equivoco, fue en el 2008, en marzo, a inicios de marzo. Yo estaba en la universidad, yo había hecho rituales, mis rituales con David, que es mi esposo, para llegar al final a hacer un ritual con el señor Lluvia, como un ritual ya final dentro de la comunidad. Entonces habíamos programado todo, pero en ese año la autoridad que subió el poder, la persona que metieron de gente fue no católico, sino protestante. Y entonces, como dentro de la comunidad no eran muchos, eran como 6 familias, pero nadie quería tomar un cargo dentro de la comunidad. Y como vivimos en tierras comunales, en el que tenemos que a fuerza hacer los servicios y aquí tienes casa y familia, entonces la comunidad dijo que si ellos no hacían ningún cargo, que se podían marchar del pueblo, que alguien más que llegara, quisiera vivir en el pueblo, hacer un servicio, que llegara a vivir, y que ellos dejaran las cosas que tenían y que se fueran. Entonces ellos no aceptaron dejar sus casas ni las tierras que tenían, entonces ellos asumieron el cargo. Y entonces para esto, la idea de esta persona fue quitar el cerro, porque para él,
no es que estorbara, sino que sí era un montículo grande. Y entonces la idea que ellos tenían era quitar el árbol, bueno, la parota que estaba, es un árbol enorme, que antes lo ocupaban para lavar ropa, porque produce una fruta que es como jabón. Y entonces quitar el montículo y dejar el espacio plano y ampliar el espacio. Con eso construir una iglesia, poner una escuela, una casa comunal. Y entonces se le hicieron reuniones, muchos dijeron que no y otros dijeron que sí, pero eso fue lo que él dijo cuando fue despedido el señor Lluvia y hacemos una reunión y le reclamamos, él nunca dio la cara, pero él nos dice que eso fue el acuerdo que llegaron y se les pregunta en dónde fue la reunión y él dice que donde habían ido a trabajar en el campo, que ellos hicieron su propia reunión. Es decir, las mujeres nunca supieron, solo trabajaron los hombres con él. Entonces, él de una comunidad cercana que se llama San Martín Duraznos, y allí él trae van estos señores que traen las maquinarias grandes a buscar trabajo, que si no quieren que les limpie o les quite algún cerro que no les gusta y les pagan. Entonces a él se le hizo fácil decir sí, y entonces quitaron el espacio y el señor Lluvia que cortaron la parota, quitaron lo hicieron en la mañana cuando la gente no estaba, porque salen al campo los hombres, no estaban las mujeres. Quitan el árbol, cortan el árbol, todos los señores Lluvias los llevan al panteón y entonces quitan el espacio. Cuando se reclama, él no da la cara y dicen que está bien, que no pasa nada, que si quiere que quedaron de dar un espacio para que el señor Lluvia se le pudiera hacer sus rituales. Ellos nunca dieron el espacio, nosotros fuimos, dijimos, no dieron el espacio, solo dijeron que sacáramos al señor Lluvia del panteón. Entonces don Marcelino hizo el ritual de sacar al señor Lluvia, se quitó del lugar, sacaron del panteón y lo colocamos en un espacio abajo del lugar donde se aplanó. Después que ahí no, porque ahí se iba a construir la escuela, lo tuvieron que quitar y subirlo a unos árboles de nanche que quedaban en el terreno que era parte del panteón. Y entonces en esa parte estuvo más de 2 años, o sea, ahí se le hacía sus rituales y cualquier cambio de año que la comunidad quería hacer o pedir un bien, hacían rituales ahí. Y entonces sube otra autoridad que sí formaba parte del pueblo. Él a mí me dice, ¿no?, que si yo podía tenía el dinero, que yo construyera un lugar para que de una vez apartara ese lugar para el señor Lluvia. Pues sinceramente yo no tenía ni el dinero, yo le dije que solo dieran un espacio, pues tampoco, dije que daron de mostrarlo, tampoco lo dieron. Y siguió el señor Lluvia arriba, y hasta que subió uno de los maromeros, que son los señores danzantes sobre cuerda antes de la cosecha. Y estos señores subió, entonces él me dijo, me mandó a llamar y me dijo, el espacio ya está, ya lo mandamos a cerrar, y ese es el espacio, puedes hacer lo que quieras poner. Ahí ya lo bajaron, ya hablamos con el Marcelino, ya lo bajaron, puedes sembrar árboles, construir lo que quieras, si tienes un espacio, ya no se va a quitar de ahí. Entonces, es cuando ya se nos da un espacio para el señor Lluvia. Y entonces, bueno, yo reclamé mucho, porque yo había yo quería hacer ese ritual con él, y desde entonces tengo suspendida ese ritual, no lo he terminado, no lo hemos hecho, porque hubieron cambios que hicieron muchas cosas que nos detuvieron para hacer esos rituales, y pues hasta la fecha está ahí el señor Lluvia, pero las piedras que tenía, el señor Lluvia tiene varios acompañantes que son seres para diferentes cosas, y algunos señores que sus tatarabuelos habían traído esas piedras desde Yucucasa, que está en Tilantongo, parte de Tilantongo, que es como el lugar de los muertos, mixteco, lugar de los reyes.
mixtecos, o se cuenta que cuando nosotros los mixtecos nos moramos, vamos a ir a Yucasa, que es nuestro, digamos que es como nuestro paraíso, ahí nos esperan nuestros grandes sacerdotes. Y muchas de esas piedras que vinieron de lejos se quedaron en esa parte. Bueno, cuando se destruyó, estos señores se enojaron, recogieron a sus seres. Entonces, el señor Lluvia algunas de estas piedras se quebraron, y las grandes que tenían un espacio, había piedras tan grandes que te costaba si cabías completo, ¿no? Entonces decía una de las tías que ella no quería mucho visitar al señor Lluvia porque su bisabuela le había dicho que los sacrificios se hacían en ese punto, y que decía la bisabuela, cuando era niña había participado en eso, entonces ella lo había visto muy cruel, y que ella le tenía mucho miedo al señor Lluvia porque era muy enojón. Y entonces su nieta o bisnieta, que sería la tía, que pues a la fecha no quiere visitarlo porque le tiene miedo. Pero esas piedras que se utilizaron pues ya no existen, todas fueron arrolladas, como estaba en la cima, entonces fueron echadas barranca abajo, entonces no queda mucho, solo queda el señor Lluvia, él y su acompañante, y como otros 5 deidades con él. Sí, algo. Y pasó algo muy chistoso, porque yo no sé si ustedes saben de un productor que se llama Bridgman. A mí se me citó para hacer una entrevista sobre la destrucción del señor Lluvia, porque yo busqué los medios para reclamar lo que le había pasado al señor Lluvia, y me dicen que sí, que ellos me iban a entrevistar porque iba a hacer para un reportaje inglés, que no podían ayudarme de fuera, y yo les creí, hice ese reportaje, y al final pues salió, ya no salió como un reportaje, me hicieron otras preguntas, entonces al final sale en cine y se llama Hecho en México para el 2012, entonces ya no, o sea, me engañaron, ya no era una entrevista de reclamo, sino salía como, no sé, algo típico, algo, nada que ver con mi reclamo. Y entonces Televisa hace otro programa en donde mete a todos los indígenas, no sé si los otros tenían algo que reclamar, mete a todos los indígenas, tenían un tema que hablar, y ya, fue todo. Entonces me desilusioné, y ya como que me dieron el espacio para el señor Lluvia, hasta ahí me quedé, ya no le moví nada, sinceramente. Solamente cuando voy lo voy a visitar, pero hasta ahí ya no quise mover más del tema. Sentí que no había apoyo en esa parte para el señor Lluvia. Mi hermana hizo el reclamo en Puebla cuando fue una reunión de los pueblos indígenas, pero pues igual no hay mucha respuesta a nuestra petición. Pues ya pasaron los años, y pues yo creo que, o debo considerarme afortunado de que nos hayan dejado un espacio con el señor Lluvia. No podemos hacer nada en el caso de que las escuelas del preescolar ya están hechos, la casa comunal ya está hecha, entonces no, digamos, nuestra petición no sirvió de mucho, solo nos dieron un pequeño espacio para reacomodarlo, fue todo lo que se hizo. Según lo que ha dicho Ofelia, hay gente que teme que en el pasado se hicieran sacrificios humanos. Pues ese es otro tema muy triste. Pero, cuando eso es lo que estuvimos en Holanda hace 2 años, nos decía el profesor Martin Jansen, en la escuela, que si igual la misma pregunta, que si en Mexicará le enseñaban el mixteco. Pues no, la mayoría de los maestros que llegan a las escuelas, y eso que tenemos una educación bilingüe, no hablan el mixteco.
hay posibilidades de que hablen otra lengua de los 60 idiomas indígenas de México, pero no hablan el mixteco, entonces llegan a aprender el mixteco allá con los niños y lo único que enseñan, bueno, que ellos dan clases en español, como están escritos en los libros, que todo es en español, y entonces el niño nunca les va a entender nada. ¿Por qué? Porque en casa no se habla el español, que los papás no hablan el español, solo el mixteco, nosotros somos monolingües, solo hablamos un solo idioma. Yo aprendí el español a los 12 años, y entonces aprendí porque salí fuera del pueblo y llegamos al distrito. Entonces, la situación también de los pueblos indígenas de todos, porque no creo que nada más sea en el Jicaral, es que los maestros no hablan el lenguaje de los niños, ni los niños hablan el lenguaje de los maestros. Si algún niño llega a hablar el español, ya siendo joven, es porque va afuera, ya sea que se vaya a Estados Unidos como migrante, o se vaya a Sinaloa como trabajador de campo, y entonces para conseguir comida, o por lo menos que alguien le entienda y le venda comida, es cuando él aprende a fuerzas el español. Y entonces la mayoría de los niños, creo que Toño tuvo una experiencia no muy agradable, igual que los niños, que no querían saber nada de la escuela, pero no entendían nada. ¿Vale? Eran obligados a ir a la escuela, pero su tema de ellos era, bueno, sí voy, pero ¿qué hago? ¿Para qué me sirve si en la comida no hago esto, no hago el otro? Es una situación muy difícil dentro de nuestro estado y en todas las comunidades. Yo estuve como apoyando en el CONAFE, cuando yo sí hablaba mi lengua, hablábamos con los niños, pero había temas que muchos temas era hablar de las guerras que hubieron en Francia, España, en Inglaterra, los escoceses, no sé, de toda parte del mundo. Pero no hablaban de las batallas de los pueblos indígenas como tales. Y entonces nosotros sí, nos aprendemos todo, sí, pero ¿qué hay de nosotros? Hasta que crecemos e investigamos, nos damos cuenta que también tenemos una historia a través de los códices, el códice Newton. Todos estos códices son los que somos, de dónde venimos. Y de que nuestros abuelos decían que las montañas sí hablaron en un tiempo. Y que los primeros hombres se convirtieron en árboles. Y los seres del monte que puedes ver de noche o de día, cuando quieren verte. Y entonces te das cuenta que los códices, estos seres están palpados dentro de estos códices y cada uno de estos. Y ahí estás. Pero en la historia que te muestran los libros, yo no digo que no sea bueno saber de otros pueblos. Sí, pero no te sientes tú. Aprendes del otro muy bien. Es como decía la señora Rigoberta Menchú, la única forma de que yo pueda vencer al enemigo es hablando su idioma. Y entonces solamente así. Pero nuestros pueblos sí tenemos ese problema de comunicación y aprendizaje. ¿Y no tienen escuela? No sé si tengan alguna otra pregunta o algún otro tema. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Comente. Si no hay indígenas, Ustedes quieren comentarme a mí, llegar a ser también maestros los leo. escuelas regladas. Sí, bueno. A ver, yo que escucho aquí en la universidad, pero como luego acabo de aquí. Sí, es una universidad de allí. Es verdad. Que puedan enseñar en escuelas oficiales. Claro que sea maestra o maestro. Sí hay. Es una interpretación, pero... Está bien. Que cuente la historia. La Que historia. que resulta extraordinario que La historia tanto como de- defienden en las leyes. Están en Oaxaca, ¿eh? Sí, pero yo Justo considero que no son al lado de la muchos. frontera. Y Luego la hablamos. mayoría de los jóvenes de nuestros pueblos migran, son migrantes. Nunca terminan la primaria completa o la secundaria. Y lo que hacen es migrar. Ella sí. Es la única forma en que ellos, como ven nosotros que migran, entonces ellos ven que la única forma de tener dinero, de hacer casa o de construir algo es ir fuera, porque no lo pueden conseguir. Hay
solo en esta parte de Jicaral hay una que llegó a lo de la escuela, Pescaral, llegó una en esta. Creo que todos vamos a acordar del maestro Juan Romero, él tiene una hija y ella está en el Jicaral. Tuve una reunión con ellos porque ellos me habían dicho que querían cambiar el sistema de educación en la comunidad. Ellos habían hecho su reunión y que las clases las querían pasar, ya no que fuera la historia universal, sino la historia de los pueblos indígenas, de los niños, para que entendieran. Y ella estaba dentro de ese tema, pero en sí hablaron, las preguntas que ellos hicieron más fue sobre los códices. Las numeraciones, porque no usábamos el 9, porque hacíamos estos rituales, que cómo lo veía Greenpeace y cosas así. Entonces ellos estaban en otro rol de lo que realmente eran los temas a tocar. Entonces es difícil. Y también hay otra institución que se forma en Alotepet Mijes, que es los chicos de estas como preparatorias, pero que van a ser maestros en sus comunidades, el proyecto que iniciaron en el 2010, en donde les enseñan bases para que puedan tener estudiantes que valoren lo suyo. Pero pues esto apenas están los chicos de estas universidades, creo que ingresan en este año, entonces apenas el gobierno de Oaxaca está haciendo un cambio estructural dentro del sistema para que estos niños puedan valorar lo que tienen. Pero pues yo considero que va a ser un avance muy lento porque la migración de muchos es muy, ¿cómo se llama? Es tan rápido que la mayoría de los chicos no están en las comunidades porque están fuera. Y no nada más, nuestros municipios, ¿cuántos municipios tenemos? Tenemos más de 500 municipios dentro de Oaxaca y estos municipios tienen sus agencias. Y entonces, ¿cuántas agencias tiene un municipio? Y de estas agencias, ¿cuántos niños hay en estas instituciones, en estas comunidades? En la comunidad hay 1, 2, 3, 4, como 5 bases de escuelas en mi comunidad, que somos menos de 2,000 personas. Y entonces, para que esos jóvenes alcancen dar preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3, primaria, los 6 años de primaria, más los de telesecundaria, entonces estos jóvenes no alcanzan para estas enseñanzas, ¿no? Es un trabajo, es una actividad difícil, pero también escasa en recurso humano que hable el lenguaje de estos chicos. Cuando dices lo creen todos así, ¿te refieres a todos los de Mixtecos? Bueno, primero... ¿A los Mixtecos? Sí, porque es que yo creo que lo tiene muy asimilado. Mis padres, mi padre solo estudió la primaria, mi madre hace el segundo de primaria, y mi papá veía que yo echaba muchas ganas, entonces me dijo, hija, tú te vas, yo te voy a, no me dijo te voy a regalar, pero dijo, ¿quieres estudiar? Hay una oportunidad, te vas a Oaxaca, cuidas a una persona enferma y te van a dar estudio. ¿Lo tomas o lo dejas? Era la única opción. Dijo él, son 7, yo no puedo con los 7. Entonces le dije, bueno, me voy. Y mi madre fue la única que dijo, si no te gusta, yo no sabía andar en carro, yo no sabía nada, tenía 14 años, y yo salí de los 8 años de la comunidad para el distrito, entonces yo me voy. Y tampoco entendía nada. Yo a los 12 años aprendí el español, más o menos lo hablaba, y estaba en el primero de secundaria a los 14 años, porque entré a la primera a los 8. Y entonces llego
y le pregunto a la señora, mis únicos compañeros en la casa eran, el más joven tenía 70 años, la mediana tenía 75 y los dos grandes tenían 80 años. Y entonces yo les dije, ¿qué me recomiendan? A mí me gusta hacer esto. Y ellos dijeron, lo que tú quieras, no sabemos de lo que hablas. Y entonces ellos dijeron, pues la escuela más cerca está aquí. Y entonces tomó esa escuela y la otra me dijeron, la única pase que tienes es esta preparatoria. Pues van y me escriben. Yo nunca decido que quiero estudiar. Entonces, ellos lo que ellos me pueden dar, esa era la opción. Yo no tenía elección. Ellos me tenían que dar lo que ellos podían dar. Y entonces, entro a la prepa y para seleccionar el curso que querías entrar, te daban folletos, pero no sabía, nada más decía, ¿cómo decía uno? Turismo, administración de empresas, secretaria ejecutiva, electricidad y mecánica. Entonces yo dije, pues, uno que no se escuche tan feo como para hombre, pues para mujer, turismo. No sabía nada, tomé y pasé el curso. Termino y dije, no quiero nada de esto, me voy y voy a ser maestra para enseñar a mi pueblo. Me meto en el CONAFE, fue muy duro y pensé que estar encerrado no era lo mío. Ya había estado encerrada mucho tiempo y yo no quería estar encerrada. Y dije, me gusta, pero no así, no es la forma de enseñarle a un pueblo que pueda hacer otras cosas. Estuve 2 años en el CONAFE, y también porque me convenía, porque dijeron que me daban unas becas y yo quería seguir estudiando. Y entonces termino los 2 años de CONAFE, me voy a la universidad, ahí sí tuve que decidir yo. Decían que si estudiabas comunicación, administración de empresas o la licenciatura en relaciones internacionales. Y yo dije, voy a tomar comunicación. Pero sin comunicación tampoco quiero ser una reportera que quedarme hasta ahí. Y entonces dije, pues bueno, tomo relaciones internacionales. Y así podré quejarme, podré hablar, podré enojarme. Y decía ahí que podías trabajar con el gobierno. Dije, no me gusta la política, pero voy en esta. Y entonces yo me metí en la carrera de relaciones internacionales. La maestra hizo todo para que yo no pasara, porque siempre le caí mal. Y entonces, pues sí pasé. Estudié esta carrera, pero en especial yo empecé mucho con el tema de quién era y quién era yo, porque si los demás que hablaban de la conquista de América, lo que podían ser, los mestizos, los criollos y los indígenas siempre eran los malos, porque pues decían la parte de la Malinche, todos eran malos. Y que ellos primero que tenían muchos problemas porque se peleaban mucho, vivían en guerra siempre, los indígenas eran salvajes, los indígenas eran esto, todo, es que yo era todo. Y entonces, entonces si es así, entonces yo de dónde vengo para ser tan salvaje. Y entonces yo me puse a investigar, entonces concuerdo. Llego a ahorro, me pongo a comprar códices. La mayoría de los códices me costaban 500 pesos. Y entonces solo voy a casa para 2 códices, los compro, trato de verlo. Alfonso Caso lo leía, de los códices Reyes y Reyes Mixtecos. Tenía que encontrar la parte de mí que me hacía falta, que en la comunidad nadie sabía. Y entonces es cuando yo me encuentro. Y entonces decidí que para demostrar lo que era yo, seguí usando mi ropa tradicional, aunque siempre me decían que no me iba a ver guelaguetza, si yo iba a bailar, así que siempre fue eso, de la burla de la ropa, ¿no? Pero no me importó, siempre Toño me conoció así, siempre con la ropa tradicional, y hasta la fecha. Y entonces, es cuando la universidad, agradezco mucho al rector de la UMAR, cuando él empieza a decir que tiene a una chica indígena dentro de la institución, pero también llegó Bernardo, un ex compañero de Toño, y Toño, cuando empezamos a ver lo de teatro. Entonces trabajamos esa parte, y si no me equivoco fue, no sé si
creo que Bernardo, que era asesor de la tesis de, el profesor Martin Jansen era asesor de la tesis de Bernardo sobre los pueblos mixtecos, algo así, no recuerdo mucho. Y es cuando hacen el contacto, entonces cuando el profesor, la embajada de los Reinos de los Países Bajos hace contacto con la universidad para que yo fuera a un encuentro de pueblos indígenas para una reunión, para un evento en donde vino la reina Beatrix. Y entonces cuando yo asisto, a partir de ese evento, yo tengo más invitaciones yo no escribo mucho, muy poco, pero como poeta indígena en los encuentros de poesía. Entonces cuando yo empiezo a salir en el aspecto cultural, pero mi interés en las actividades en el estudio de la carrera de Relaciones Internacionales fue más para ver el poder, cómo conjuegan el poder, cómo se juega el poder entre las naciones y dónde estamos nosotros. La realidad es cruel, eso ya lo sé, eso ya me lo aprendí. Pero nosotros dentro de las comunidades... Está interesantísimo. Por eso yo hablar, terminé mi tesis con mi tesis se llama Para Diplomacia Indígena, que sería el cuarto poder, o después del cuarto poder creo que estamos nosotros. Entonces, en esta para diplomacia indígena, este tema no. Los que han salido fuera, sí. Los que están adentro, no, porque hay personas dentro de nuestra comunidad que no saben que hay más allá. Que ellos creen que su mundo se reduce a eso. Y si el gobierno los apoya, qué bueno, que si no, no importa. Él no es su padre. Pero la conciencia esa de conservar lo que tienen es tan común para ellos que no es necesario que si les dices que vamos a hacer esto, dicen sí lo hacemos. Pero ellos ven a llegar ellos le dicen los razá, o sea, los españoles, así los llaman los españoles aún todavía, los razá son los hablantes de la lengua castellana. Ellos creen que es mejor ser como ellos, más fácil, compro todo y no trabajo y no hago nada. Pero también llegan a la conclusión que no todo lo que los razás hacen está bien. ¿Sí? Aquí llegamos a la conclusión de que no todo lo que los pueblos indígenas ven con un ojo diferente, conectado a ellos, los otros lo ven. Los indígenas, yo no sabía, pero lo aprendí ahora con los códices, de que si caminas descalzo eres un ser de 20. Tienes 10 dedos de los pies y 10 dedos de las manos, es el número 20, que equivale a los símbolos o los elementos de los signos del calendario antiguo. Y entonces tienes el número 13, que si lo multiplicas por 20, tenemos 360 días, que son los días lunares o los días que tarda un feto en nacer. Entonces, tienen mucha conexión con su aspecto hasta de caminar, hasta de sentir, y de hecho de rituales que son más que nada parte de ellos, pero no lo ven lo ven tan común que a los demás no les interesa. Quizás ustedes que se encuentran en esa parte sí lo ven y es increíble, pero ellos que lo viven a diario, ¿sí? Esa es la parte triste. Aunque dentro de los rituales ellos sí participan mucho, pero lo entienden hasta que alguien más les dice lo que son. Lo hacen hasta que alguien más les dice. Pero lo único bueno que tiene la migración es que cuando están en el otro lado, en Estados Unidos, encuentran a otros compañeros o hermanos indígenas de otros países
o del mismo México, que les dicen que hay códices, que tienen historia, que tienen antecedentes, que tienen esto, que tienen lo otro, y que en Estados Unidos se enseña el mixteco. Y que en Estados Unidos preserva que tienen su ropa típica, que son de gran valor. Y entonces ahí conocen que existe Sanguidanda, que existe Itandewi, o sea, que todos sus seres, no mitológicos, sino sus historias de cuna, o sea, que sí existen y que sí están ahí. Entonces ellos encuentran esa parte suya, pero cuando están fuera de su país, porque dentro de sus instituciones no se nos enseña. ¿Tú habías hecho una pregunta? ¿Habías dicho algo? La mayoría de las mujeres de su pueblo creen que la forma más buena o lo mejor para sus hijos es que aprendieran el español. Porque fuera de las agencias, los otros pueblos hablan el español. Entonces ellas creen que la mejor forma sería hablar el español para poder comunicarse y salir fuera. Porque si hablas el mixteco se reduce nada más a las 12 agencias u otros pueblos que hablan. Pero no es tan fácil porque no solo somos 12 agencias, bueno, sí estamos las 12 agencias que hablamos el mixteco, al lado de nuestro está la cultura triqui, que por más que asistamos a sus fiestas, no hablan el mixteco, hablan el triqui, no hay comunicación. O al lado que están los chatinos, tampoco hablan, o los muscos de la montaña tampoco hablan el mixteco. Entonces la única forma de comunicarse con ellos sería el español, y las mujeres creen que sería una buena forma que sus hijos aprendan el español. Y tal vez, siento que ahí olvidan la importancia de su lengua, porque creen que los otros los verán de una forma diferente si hablaran sus hijos el español. Y los hombres, si hay algunas palabras o alguna manera de expresar, que ella piensa que es un poco distinta. El mixteco no se enseña. Lo que yo sí he hablado es con los chicos que ya salieron de las telesecundarias, y siempre les pregunto si saben ellos escribirlo, porque todos, dentro de la comunidad, todos lo hablamos. Ese es el otro problema, que nosotros no lo escribimos, solo lo hablamos. Y escribirlo sería, para que todos ellos lo entiendan, tendrían que tomar clases para poder definir, aunque dentro de la Academia Mixteca que se formó en el 2008, ellos tienen digamos, un gran prácticas de cómo deberían leerse el mixteco. Pero ellos son parte del Wocuapan, entonces el mixteco del Wocuapan es bajo, pero es diferente, se pronuncia diferente. Nosotros estamos en la zona de Oaxaca hasta el sur, cerca del estado de Guerrero, nosotros hablamos completamente diferente. Entonces nuestras entonaciones y nuestros sonidos serían completamente diferentes. Entonces considero que es bueno de que se maneje un estándar, no solo estándar para el mixteco, pero para poder especificar cada lengua tendríamos que hacer 80 estándares. Si hay 80 variedades, necesitamos 80 estándares que establezca la forma de cómo habla cada pueblo. Sí. Las mujeres, para hablar, somos más, ¿cómo decirlo? Reducimos las cosas a lo pequeño. Es decir, por ejemplo, a mi hijo Vico, que tiene 2 años y 7 meses, él le dicen ellos Vicolo, así que es Vico pequeño, Lo es pequeño, y Vico es nombre de él que significa nube, entonces es nube pequeña, pero los señores no le dicen Vicolo, todas son las mujeres, ellos le dicen Vico o Ico. Sí, eso. Sí tenemos la diferencia y hasta para hacer los sonidos. ¿Sí? Hacemos muchos sonidos.
tenemos muchos sonidos para así decir. El son afirmativo y negativo. ¿Y los pronombres? ¿Usan los pronombres igual cuando dicen ña para mujer? Sí, Joaquín, así es. Tenemos varios sonidos y varias formas. ¿Y los pronombres? O e. Pues para ella es ña lo, ña es lo es pequeña, ña lo es mujer pequeña, ña es para mujer, en especial mujer, y para hombre es muy veces a los hombres se les dice lo cuando es muy chico, pero por lo regular se les dice él. Pero en especial nosotras, las mujeres, siempre decimos eso hacemos el sinónimo de los chiquitos. Era lo, ñalo, ñaca, ajá, ñaca, ñalo. Manejamos mucho por edades, ¿sí? Por edades. Ñalo, ñalo, silo, siche. Es decir, manejamos eso porque así definimos con cariño las bases del crecimiento. Y entonces cuando ya son grandes, o simplemente con que se casen, pasan a ser madre y padre, naita. Ya no se dice más. Y cuando se casan y tienen hijos, ya no vuelves a pronunciar sus nombres. Ya dices, mamá, por ejemplo, ahí en el pueblo feria, ¿no? Me dice, Nana Vico, la mamá de Vico. Y llevas el nombre de tu primer hijo. Tata Vico, papá de Vico. Entonces ya pasas al lado respetuoso de que ya no pueden pronunciar tu nombre. A ver, quien quiera hablarte, ya algunos sí dicen nombre, pero por lo regular, todos en la comunidad, cuando dicen Nana Vico, todos saben quién es la mamá de Vico. Sí. Es que yo noté que los hombres